En Romanos capítulo 8 vamos a leer versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué hermanos? Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué hermanos? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, por el momento. El apóstol, hermanos, inspirado por Dios, escribió el versículo 14. Y dice, leámoslo nuevamente, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Realmente, hermanos, el ser de Dios, podríamos decir, hermanos, que es la esencia de la vida cristiana. El ser hijos de Dios es la esencia del creyente, es su esencia. Usted ya no es un perdido, ya no es un enemigo de Dios. El Señor nos está diciendo aquí, hermanos, a través del apóstol Pablo, que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice que serán hijos de Dios, dice que son hijos de Dios. Esto implica, hermanos, entonces, debe implicar en nuestra mente y en nuestro corazón un cambio de condición, de estado, que se ha dado, hermanos. Este cambio de condición y de estado, de pasar a ser enemigos, de ser enemigos a ser hijos de Dios, es un cambio de estado que se ha dado a través de un procedimiento. Ese procedimiento se llama adopción. Para los romanos, hermanos, la adopción era un procedimiento común. Por definición, la adopción para los romanos, voy a tratar de leer una definición de lo que era para los romanos. Hoy ha variado un poquito, pero se mantiene la esencia. Dice, la adopción es el acto de prohijar hijos, nietos, por medios legales, a quienes no eran hijos por naturaleza. Esto mediante la adopción de uno cuya patria potestad la tiene otro. Este es adoptar a uno cuya patria potestad la tiene otro. Otro es el dueño, pues. Quizás alguien era dueño de un esclavo, pero alguien decidía, yo quiero ese esclavo, lo voy a hacer hijo. La patria potestad de otro.
Pero también la adopción es de uno que no se encuentra bajo la patria potestad de otro. Y son dos términos en el griego, son dos términos diferentes, pero que finalmente tienen que ver con lo que vamos a platicar en esta mañana, que es la adopción. Y entonces estos llegan a tener igual derecho que los hijos, que por naturaleza lo son. Igual derecho que los hijos naturales. Incluso hasta herencia. Hasta la herencia. Pablo, indudablemente, hermanos, inspirado por Dios, va a hacer una analogía de este procedimiento que indudablemente como ciudadano romano conocía bien. Mire, este procedimiento normalmente era realizado, hermanos, por romanos con posibilidades económicas, porque implicaba, ¿verdad? Con posibilidades económicas, que no tenían heredero de bienes. No tenían un heredero y sin embargo, pues, compraban uno, podríamos decir así, ¿no? Un heredero a través de este procedimiento, obtenían un heredero a través del procedimiento de la adopción. Adoptaban a alguien, fuera un niño o fuera un adulto, no solamente niños. Y lo convertían, ¿en qué? En un hijo. En ese momento de la adopción, hermanos, sucedían varias cosas. Una de las cosas que sucedía es que las deudas que tenía aquel que era adoptado, sus obligaciones legales eran pagadas. O sea que después de tener una gran deuda, que quizás hasta lo había hecho esclavo, terminaba sin deuda alguna. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido una deuda? Levanten la mano. ¿Cuántos siguen endeudados? Levanten la mano. Entonces me van a entender bien en esta mañana. Deudas, obligaciones, las deudas y las obligaciones eran pagadas, ¿no? Otro, digamos, elemento que acontecía en la adopción era que recibían un nuevo nombre. Pasaban a ser herederos de los bienes de su padre, que lo había adoptado. Recibían un nuevo nombre, es decir, les ponían como quien dice, el apellido de quien los había adoptado. Después de no ser conocidos, ¿verdad? Terminaban teniendo un nombre nuevo. Ahora, otro elemento es que su padre ahora se hacía responsable de sus acciones también. Su padre se hacía responsable de sus acciones, entiéndase, deudas y hasta crímenes, ¿sabe? Es como cuando lo llaman a uno del colegio, ¿ah? De los hijos. ¿Qué tiene que hacer uno? Esconderse, salir corriendo, ¿qué tiene que hacer? Dar la cara y se termina uno haciendo responsable. Tiene su factura, dicen por ahí. Ahora, un cuarto elemento es que ahora el hijo adoptado también adquiría obligaciones. Dentro de esas obligaciones, pues era honrar y hacer lo necesario para agradar a su padre. Mire qué bonito. Entonces, Pablo, hermanos, llama 3 veces a los cristianos en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, y que un poco más adelante, llama a los cristianos hijos. Pablo los llama aquí en 3 veces hijos y usa una palabra que en el idioma griego es uioi. Es decir, varones, fíjese, hijos varones. Y esa palabra la usa en el versículo 14, en el 15 y en el 19. Cuando está hablando ahí en esos versículos 14, 15 y 19, está hablando de hijos varones. Y que en el sentido original era lo que sucedía en la práctica en la adopción romana, porque la adopción era más de varones. Pero el apóstol Pablo es un atrevido. Porque fíjense que en el versículo 16, 17 y 21 cambia la figura de la adopción romana y les dice, miren, ustedes, en el versículo 16 los llama hijitos, ¿sí? ¿Lo tienen por ahí? Y en el 17, ¿cómo dice? Hijos también, pero usa una palabra, podríamos decir hijitos, que es otra palabra griega, ya no es uioi, sino que es tecnón. Y esa palabra es de un uso más amplio porque hace referencia a varones y a hembras, a mujeres. A hombres y a mujeres. En el versículo 16, versículo 17 y 21.
sea, lo usa 3 para hablar de varón y otras 3 para hablar de ambos. Lo cual, hermanos, es tremendamente interesante porque decía que la adopción era un estatus otorgado solamente a los varones. No obstante, Pablo entonces tiene el atrevimiento, podríamos decir así, de aplicarlo, de hacer una aplicación más general y aplicarlo a todos los creyentes, sean hombres o sean mujeres. Quizás a los romanos, hermanos, esto le hubiera sonado así como mero subversivo, ¿no? Como dice, ¿y este qué derecho tiene si la adopción es para los hombres? Y sin embargo el apóstol dice, hijitos, dice, tecnón, para decir hombres y mujeres. Entonces es bastante atrevido que ahora en Cristo, hermanos, ahora en Cristo se empodera por medio de la adopción a hombres y a mujeres. Mire qué hermoso. Es hermoso saber, hermanos, que todos los creyentes, todos los cristianos son hijos de Dios. Mire, nuestro Dios, hermanos, es un Dios imparcial. Es imparcial en todo. Desde el uso de las metáforas, ¿sabe? Hasta la salvación misma es imparcial. Porque aquí está usando una metáfora que es la adopción para hablar de esa condición que nosotros como creyentes adquirimos en Cristo. Somos adoptados, ¿no? Está usando un término, otro término, de otro contexto, para hablarnos, para que nosotros podamos de manera hermosa, hasta poética, entender mejor cómo es que ahora pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, el apóstol nos explica lo que nos hace hijos de Dios. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu, entonces, hermanos, vienen a constituir una categoría de los que son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios. Todo el que tiene el Espíritu de Dios ha sido adoptado por Dios el Padre. Y sabe, ninguno que haya sido adoptado por el Padre va a sufrir la falta de la presencia y de la guía del Espíritu Santo. Es como en 2 días, ¿no? El tener el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Pero el ser hijos de Dios, al mismo tiempo también, nos muestra que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nadie que haya recibido al Señor Jesús, que ha sido adoptado por Dios, va a tener la falta del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Entonces, en el contexto que estamos estudiando, hermanos, ser guiados por el Espíritu no significa, mire, porque a veces, digamos, solemos a veces malinterpretar, pero en el contexto, hermanos, en este contexto, ser guiados no significa que Él nos guíe en todas las decisiones de nuestra vida, ¿no? ¿Qué carrera vamos a estudiar? ¿Qué profesión vamos a escoger? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué carro vamos a comprar? Etcétera, ¿no? Aunque si bien es cierto, deberíamos de someter también eso a la voluntad de Dios. Pero no significa eso, este pasaje. Para entenderlo es importante, hermanos, que veamos la conexión que hay entre los versículos 13 y 14. El que veíamos el domingo pasado, ¿no? Versículos 13 y 14. En el versículo 13, él dice, hermanos, que con el Espíritu viviendo en nosotros, podemos triunfar sobre el pecado que hay en nuestro interior. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas con el Espíritu habéis nacido la sangre de la carne y viviréis, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Mire. Entonces Él nos está de alguna manera diciendo que con el Espíritu viviendo en nosotros podemos triunfar sobre el pecado, podemos tener victoria sobre el pecado. Cuando dice, mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir las obras de la carne. Y luego explica que el poder sobre el pecado, hermanos, está disponible para nosotros. El poder sobre el pecado, para poder tener la victoria sobre el pecado, está disponible para usted y para mí. Y dice, todos los que son guiados por el Espíritu,
Estos son hijos de Dios. Así que ser guiados por el Espíritu viene a ser lo mismo, hermanos, que dar muerte a esos malos hábitos de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Es decir, que ahora somos guiados, hermanos, no a amar nuestros deseos, sino a odiar, hermanos, los deseos carnales, a odiar lo mismo que el Espíritu Santo odia, a rechazar lo que Él rechaza y a amar lo que Él ama, a buscar lo que Él busca, a amar las cosas que Él ama, Cristo y su palabra. Por otro lado, si el Espíritu de Dios no ha entrado, si el Espíritu de Dios, hermanos, no ha entrado en nosotros, aquí claramente podemos entender que no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, tampoco le pertenecemos a Cristo. Es más o menos lo que dice el versículo 9. Cuando estudiamos versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿qué? Según el Espíritu, ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La ecuación entonces es así. Si somos de Cristo, somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos el Espíritu de Dios. Entonces somos verdaderamente adoptados. Estas tres condiciones, somos de Cristo, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Estas tres condiciones son inseparables, hermanos. Son inseparables, son ciertas, deben ser ciertas en la vida del creyente, de todo creyente. Todas son ciertas, ninguna es falsa. Ustedes se recuerdan aquellas fórmulas de la lógica matemática, ¿verdad? Verdadero con verdadero, ¿qué da? Verdadero y verdadero, ¿qué da? Cuando es sí, ¿verdad? Entonces esto es verdad, las tres condiciones. Si las tres condiciones se dan, entonces, hermanos, somos hijos de Dios. Verdadero. Digo, somos de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu. Entonces, hermanos, hemos sido adoptados. Las tres verdades. Con una de las tres que sea falsa, entonces la ecuación finalmente es falsa también. Esto nos lo confirma el siguiente versículo, versículo 15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿para qué? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué, hermano? Adopción, por el cual ahora podemos clamar ¿qué? Abba Padre. Mire, hermano, esa palabra adopción, adoptados, esa palabra quiere decir hacer hijo. Y por eso se puede traducir, como la han traducido en las 60, como adoptar. Cuando el apóstol nos dice que somos adoptados, hermanos, no lo hace, el apóstol Pablo no lo está haciendo para herirnos, ¿no? Como lo haría un niño en el colegio si se entera que es hijo adoptado, ¿no? El apóstol Pablo nos está diciendo que somos adoptados no para herirnos o lastimarnos, como lo haría un niño con un hermano para molestarlo también, ¿no? Vos de plano has de ser adoptado, le dicen a los otros, ¿no? Porque no te pareces a nosotros, ¿no? Vos sos el adoptado, le dicen, ¿ah? El apóstol Pablo no está diciéndonos de esa manera, hermanos, para herirnos. Más bien, cuando el apóstol Pablo nos dice ser adoptados, significan dos cosas. La primera, hermanos, es que, mire, ninguno de nosotros nació teniendo una relación con Dios. Como el niño adoptado, ¿no? ¿Era pariente de quien lo adoptó? Nada que ver. Ni lo conocía, ni sabía, ni nada. Nadie nace teniendo una relación con Dios. Antes de conocer al Señor, hermanos, estábamos perdidos. No éramos hijos de Dios por naturaleza, como muchos lo quieren enseñar hoy, ¿no? Es que todos somos hijos de Dios, dice. No todos somos hijos de Dios. Solo aquellos que han sido adoptados se han convertido en verdaderos hijos de Dios. Esto quiere decir que esta relación padre e hijo con Dios, hermanos, no es una relación automática. No es
a través del nacimiento natural que se convierte el individuo en hijo de Dios. Entonces podríamos decir que nacimos huérfanos, nacimos esclavos espiritualmente hablando. Entonces, número 1, nadie nace teniendo una relación con Dios, pero número 2, nuestra relación con Dios se basa completamente, hermanos, en un acto legal por parte de Dios, el Padre. Nuestra relación con Dios se basa completamente en un acto legal por parte de Dios, el Padre. No nos ganamos un padre en la subasta de padres. No nos compramos un padre en el mercado de padres. No hicimos nosotros nuestro propio trámite de adopción, ¿verdad? Ya se imagina usted, ¿no? Yo quiero que me adopten, ¿quién? Un Rockefeller, entonces voy a hacer mi propio trámite de adopción para ahora tener el apellido Rockefeller, ¿no? Y ser heredero de los Rockefeller, ¿no? No he hecho mi propio trámite de adopción. No nos encontramos un padre al azar del destino, ¿no? Y sabe, tampoco nos escogió como hijos debido a nuestro excelente rendimiento. La adopción entonces es un acto legal que hace el Padre con todos aquellos que por la fe creen en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Y ¿sabe? Por eso es que precisamente este capítulo, en el versículo 1, ¿qué dice? Mire, ninguna condenación hay para ¿quiénes? ¿Para quiénes, hermano? Están en Cristo Jesús. Entonces la adopción, hermanos, digo, es un acto legal que hace el Padre con todos aquellos que por la fe creen en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Fue muy costoso para Él. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para ganarlo, más que descansar en la obra de Jesucristo. Hoy en día es común escuchar, como decía hace un momento, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Porque Dios los crea a todos, ¿no? Sin embargo, la Biblia es firme, es enfática en aplicar el término hijos de Dios. La palabra es enfática, es directa cuando aplica el término hijo de Dios. Y hijo de Dios, hermanos, es exclusivamente aplicado para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, individual, como su Salvador, como su Señor. Por eso dice, la Biblia de las Américas dice en Juan 1:12, yo sé que ustedes se lo saben. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos, a los que ¿qué? Les dio potestad de ¿qué? Ser adoptados. Les dio potestad de ser adoptados. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad legalmente de ser hijos de Dios. Es hermoso, hermanos, porque la palabra recibieron, esa palabra dice a los que le recibieron. Y a mí me gusta eso, porque es un verbo que tiene varias acepciones, varias. Pero algunas de ellas son tomar, agarrar, recibir, obtener, conseguir, adquirir. Pero ¿sabe? Ninguna de esas acepciones, ninguna de esas acepciones da la idea de algo obligatorio o algo que sucedió sin mi consentimiento. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? No obliga a nadie. Ni tampoco hizo Tim Marín de doping, güey. Cucaramacara títere fue. Yo no fui, dijo aquel, ¿va? No. Mas a todos los que le, ¿qué, hermanos? Recibieron. Y dije que ninguna de esas acepciones, ninguna de esas acepciones da la idea de algo que ha sido obligatorio, algo que sucedió sin mi consentimiento, sin mi voluntad, sin mi libre albedrío. Hermanos, la filiación
o la adopción, podríamos decirlo así, se da a los que lo reciben a Él. Nadie, hermanos, la tiene de manera natural. Nadie la tiene de manera natural, hermanos, salvo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que la tiene de manera natural, Jesucristo. Y por eso también dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Si alguno, ¿qué? O dice: yo me paso la puerta, ¿qué me importa? Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Mire qué hermoso. Y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es algo entonces, hermanos, que requiere la aplicación de la voluntad de parte del ser humano. La voluntad. Ahora, y con esto que les he dicho, nos estamos preparando para lo que vamos a ver en un par de domingos. Ahora, Pablo va a mostrarnos, hermanos, 7 privilegios que todo creyente tiene como adoptado por Dios. Hoy vamos a ver 4, porque no nos va a dar tiempo seguro de ver los 7. Vamos a ver 4 privilegios, hermanos, que todo creyente tiene como hijo adoptado. El primero de ellos, versículo 15, dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mire, hermano, esto tiene que ver con seguridad. Ese es el primer privilegio. Seguridad. La adopción nos permite, hermanos, vivir ya no como siervos. Aunque en verdad somos siervos, pero nos permite vivir, o deberíamos vivir como siervos voluntariamente. Pero, hermanos, la adopción nos permite vivir ya no como siervos, sino como hijos de Dios. Como hijos. Yo esperaría, hermanos, que todos supieran acá lo que es tener un padre bueno. Lo que es tener un padre bueno. Por lo menos en términos generales, no digo perfecto, pero sí bueno. Padre bueno. Un padre protector. Cuando estábamos con Él, nos sentíamos seguros, ¿verdad? No inseguros. Si es usted, si es así para usted, usted entiende lo que es un buen padre. Mire, un padre elimina o reduce el temor que se puede tener hacia ciertas cosas o ciertas circunstancias, ¿no? Qué delicioso, hermanos, es poder estar junto a nuestro Padre en momentos de temor. ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo se siente paz? ¿Cómo se siente tranquilidad saber que nuestro papá está con nosotros? Me recuerdo una época de mi vida en la que, por causa de ciertos medicamentos que tomaba para el asma, que están descontinuados, por cierto, yo miraba cosas feas. Miraba visiones, miraba dedos así, con ojitos que me echaban el ojo así. Cuando cerraba mis ojos sentía que iba cayendo en un profundo abismo negro que nunca terminaba, nunca llegaba al fin. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Se fue a dormir conmigo. Y aunque seguía viendo lo mismo porque las visiones no cambiaban, solo el hecho de agarrar, ponerle mi mano encima a su brazo, no importaba que estuviera el dedo ahí o que yo fuera en un abismo cayendo, porque yo estaba agarrado de mi papá. Así es la adopción, hermanos. Y usted dice: yo no tuve papá. Ah, bueno, pues hoy puede tener al mejor padre del universo. La adopción tiene esa virtud. Ya no vivimos en temor a la esclavitud del pecado y al castigo de la ley. Así es la adopción. Tiene esa virtud de darnos seguridad, de darnos estabilidad, de saber que estamos parados en un lugar firme, seguro. Ahora podemos disfrutar entonces de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con ese Padre, y la tranquilidad de saber que aunque a veces fallamos como hijos, la tranquilidad de saber que aunque a veces pasamos por circunstancias difíciles y que aún seguimos viendo el abismo en donde vamos cayendo y vemos cosas raras en nuestra vida, aún así podemos estar agarrados de nuestro Padre Celestial, que Él ha dicho y ha prometido: nunca te dejaré, nunca te dejaré. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Hoy entonces tenemos una relación padre-hijo. Y entonces no se caracteriza por el temor a perder esa relación también. Que es lo hermoso, ¿verdad? ¿Sabe que hoy en día la ley de adopciones, ¿verdad? Si me acepté yo adoptar a aquel niño, ya no me lo puedo echar para atrás, ¿verdad? Qué bonito eso, ¿viste? Me gusta. Ya no podemos vivir en temor en cuanto a perder esa relación. Estamos tranquilos, seguros de saber que si en verdad hemos sido adoptados, nunca se podrá perder esa relación padre-hijo. Número 2, hermanos, un segundo privilegio que tenemos es, dice el versículo 15 siempre, dice en su segunda parte, dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Nuestro estatus no es de esclavos, sino de hijos adoptados. Y eso es autoridad. Ya no tenemos por qué vivir como esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué vivir sin autoridad sobre el pecado. Ya no tenemos. Hay una autoridad mayor ahí. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces hay una autoridad. Este es el segundo privilegio. Autoridad. El primero es, ¿cuál es, hermanos? Seguridad. El segundo privilegio es autoridad. Ya no tenemos por qué vivir como esclavos del pecado, sin autoridad sobre el pecado. Por eso él dijo anteriormente, ahí en el versículo 2 del mismo capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Hermanos, en una casa, los esclavos no tienen autoridad. Solo pueden hacer lo que les dicen que hagan, ¿no es cierto? Pero como hijos, adquieren los derechos, porque se les ha dado autoridad. Ahora nosotros, entonces, hermanos, tenemos autoridad sobre el pecado. Y eso es hermoso saber, que hoy hay una fuerza, ¿verdad? Diferente en nosotros, hay un poder diferente en nosotros, hermanos, que se llama Espíritu Santo, que nos ayuda a tener la victoria sobre el pecado. Un tercer privilegio, hermanos, es intimidad. En la última parte del versículo 15 dice, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, ¿qué dice? Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, hermanos, es, según los teólogos, un término arameo que se traduce mejor como papito, dicen algunos. Como papi. Y en realidad lo que el término deja allí, hermanos, en el ambiente, es esa intimidad entre papá e hijo, ¿no? Es esa intimidad entre padre e hijo. Esa intimidad, hermanos, en esa intimidad uno tiene formas muy personales, podríamos decir así, de tratar a su papá. Vamos a ver, ¿cuál es la forma personal como usted le trataba a su papá? Yo tengo las mías. Sin miedo. Ahora aquí se me ponen tímidos. ¿Cómo? No, pero tú a tu papá. ¿Cómo? Tan fríos somos, papito. Papi. ¿Cómo? Ah, no, está muy feo. ¿Qué más? ¿Cómo? Tari. ¿Qué más? Algunos le dicen pa, ¿no? Solo pa. A la pa. Intimidad, ¿no? Intimidad. Yo le decía, cuando estaba así como pequeño, como Josh, le decía, papilotic. ¿Te recuerdas más? Mi papilotic, le decía yo. Papito. O como mínimo, papá, pues. O papa. Sin acento en la A, ¿verdad? Papá, mire papá, fíjese que tal cosa, papá. Pero normalmente uno no le dice, padre, ¿me permites tal cosa, no? Por favor, padre, quisiera solicitar tu autorización, padre. ¿No? No, uno es más, hay una relación de intimidad con él. Y entonces aquí este pasaje dice, el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. ¿Sabe?
esto es realmente, tiene un tono muy cariñoso. Abba Padre es un tono muy cariñoso, deja como un trato muy especial, muy cariñoso, muy personal, muy íntimo entre papá e hijo, que no tiene nadie por qué oírlo, pero que se dice entre padre e hijo. ¿Sabe? Con el permiso de mi hijo, él a veces me dice, mi paidie, me dice. ¿Me da, mi hijo lindo? Mi paidie, me dice. Mi pai, con un tono único, ¿sabe? Yo le digo, él es mi príncipe que yo quería, le digo yo. Mi pai, me dice él. Es un tono único, ¿sabe? Me siento tan especial cuando eso sucede. Me siento tan especial. ¿Sabe? Así es como los cristianos pueden acercarse a quien los ha adoptado como hijos. Los ha adoptado a su Padre, que además ese Padre es Dios ilimitado en todo su poder, en todas sus capacidades, y en un tono especial usted puede acercarse con Él y decirle, papaíto lindo, papi, papá. Clamamos, Abba Padre. Y por eso dice el apóstol, clamamos, porque está hablando de algo íntimo, personal ahí con Él, que aún en la necesidad, que aún en el sufrimiento, podemos decirle, papi, estoy pasando por esto, pero... Y nos agarramos de su brazo. Dios, hermanos, ya no es aquel en quien nosotros creemos solo en nuestra mente. Este Dios acá, este Padre, hermanos, ya no es aquel en quien creemos solo en forma imaginaria, no es aquel en que nos imaginamos que está en un trono allá sentado y en un lugar que es con una gran iluminación y con opulencia, no sé, aquello que podamos imaginar. Ya no es solo una teoría imaginaria, intelectual, teológica, teórica, doctrinal y bíblica, sino que ahora podemos experimentar personalmente allí, adentro de nuestro ser, podemos experimentar, disfrutar una hermosa, espontánea relación familiar de papá a hijo. Y entonces, hermanos, por eso ese Abba Padre es una pronunciación con un espíritu de agradar, de hacer sentir bien a nuestro Padre. Y clamamos, Abba Padre. Es espontánea esa relación. ¿Sabe? Hay hasta una especie como de complicidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Nadie tiene que saberlo, es nuestro, es una complicidad, ¿no? Hay un entendimiento mutuo, a veces sin pronunciar muchas palabras. Hay un entendimiento mutuo cuando se pronuncian siempre con ese espíritu de agradar, conocer, experimentar. Es otro nivel de amistad, de consejería. ¿Sabe? Recuerdo cómo mi papá pasó de ser mi Dios, porque para mí era mi Dios. Yo miraba a mi papá fuerte. Pasó de ser mi Dios antes de los 3 años, ¿no? A ser mi padre, ¿no? Que me disciplinaba, me corregía, me redarguía, me instruía, me enseñaba. Y me cinchaseaba también. Por eso es que hoy como soy, ¿no? Todo apocado, ¿verdad? Porque me dio tanto cincho. ¿Verdad? Se nota, ¿verdad? Lo apocado, ¿verdad? Es que así dicen los psicólogos hoy en día, ¿verdad? Se va a volver débil, dice Silo. Pero recuerdo cómo pasó de ser mi Dios a mi Padre, a mi amigo, y finalmente terminó siendo mi consejero. ¿Y cuánta falta me hace mi consejero hoy en día? Ahora yo le digo, cuánto más nuestro Padre Dios. Si Él es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro consejero, Él es todo eso. Mira, hermano, qué privilegio tenemos entonces con Él. Este es el tercer privilegio. ¿Cómo dije que era el primero? El segundo, autoridad. Tercero, intimidad. Y cuarto, hermanos, certeza. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Mire, cuando alcanzamos esa intimidad profunda con Dios y llegamos a expresiones como Abba Padre, que son más bien expresiones internas del corazón, son más bien algo, es algo que brota del corazón más que del diente al labio. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, de alguna forma viene a nuestro lado. Viene a nuestro lado. Lo sentimos de nuestro lado, a nuestro espíritu. Como que el Espíritu de Dios comunicando con nuestro espíritu. Y nos da la seguridad de que verdaderamente pertenecemos a su familia. Es como que yo no me sintiera en mi familia. Si yo estoy seguro que soy de la familia Alfaro, ¿quién me quita a mí eso? Aunque me quitaran el apellido, voy a seguir sintiéndome Alfaro. Y aunque me cambiaran de nombre. Entonces aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una especie de testimonio interno en el corazón, una noción que nos lleva a sentir y que nos lleva incluso a afirmar cuando alguien nos pregunta, ¿y tú qué eres creyente, eres salvo? No, sí, soy hijo de Dios, soy verdaderamente un hijo de Dios. Esa palabra, hermanos, martiria, testimonio, el Espíritu da testimonio, dice. Martiria es la palabra. Esa palabra, fíjese que se traduce como testimonio. Y de ella, por supuesto, se originan palabras actuales, ¿no? Como mártir, por ejemplo. Mártir. Pero la palabra original se refería a un testigo con autoridad. Un testigo que llegaba al juicio. Llegaba al juicio. Y no solo llegaba y presentaba un criterio más, sino que resolvía un caso difícil con esas pruebas que llegaba. No dejaba duda en cuanto a la solución. No dejaba duda. Yo me imagino que ha de ser bonito cuando un juez llega un testigo y dice, mire, yo lo vi. Y aquí está, mire, si le tomé video y fotos y aquí está. ¿Y el juez qué puede hacer ahí? Por más que le presenten 1000 argumentos aquí, si él ya vio, ya hay un testigo fiable que con toda certeza y seguridad dice, yo estaba ahí. Mire, dicen que él mató a él, pero él ni estaba siquiera ahí. Entonces es ese martiria que les estoy hablando, es ese testigo, ese testimonio sólido, con autoridad que resuelve el caso. Es como que Pablo, hermanos, nos está graficando acá un juicio en donde se está acusando a alguien de un ilícito, ¿verdad? Cualquiera que sea, y que precisamente ese ilícito del cual lo están acusando tiene serias consecuencias, no hay duda razonable en cuanto a su culpabilidad, ¿verdad? Y bueno, pues sí, puede hacer, y debaten, y el juez oye al MP, y oye a la defensa pública, y entonces, y empieza, y dice, bueno, sí, este tiene razón, pero también este, y entonces, ¿qué hago, no? Pero en ese momento le presentan a un testigo fiable, ¿no? Yo lo vi todo, yo estaba allí. Pueden revisar la cámara que estaba a mi espalda. Yo lo vi todo. A quien ustedes están acusando, ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Ni siquiera estuvo. Y yo tengo las pruebas. Y las presenta, ¿no? Y se determina finalmente que el acusado es inocente. Entonces Pablo dice que nuestro espíritu, hermanos, está testificando. Da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu le está dando las pruebas, la seguridad, la certeza, la tranquilidad de verdad. Siente que el espíritu nuestro siente paz. Le da testimonio a nuestro espíritu. Esto quiere decir, hermanos, que ya tenemos la evidencia real y clara de que somos cristianos. No estamos alejados de Dios, somos verdaderamente cristianos. Estamos descansando en Cristo. Tenemos sus promesas. Vemos cómo nuestra vida está cambiando. Ya pensamos diferente. Nos damos cuenta que los deseos que antes teníamos ya no nos atraen. Somos más maduros. Así que esas pruebas, entonces, nos llevan a tener certeza de que somos
hijos de Dios. Es como que el Espíritu Santo nos estuviera dando un testimonio directo a nuestro corazón, ¿no? A nuestros corazones, que nos da la seguridad de que Él realmente, de verdad, es nuestro Abba Padre. Esa paz y seguridad, hermanos, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio, nos da a nosotros mismos testimonio de que verdadera y realmente somos hijos del Dios viviente. Ojalá, hermano, usted pueda tener esa seguridad, esa certeza. Ojalá.